Son las 5 de la tarde con 40 minutos. Dos hechos que han sucedido en los últimos minutos, valga la redundancia. El primero es que la Asamblea General de la ONU va a tener una reunión con el objetivo de tratar el tema de Ucrania, aunque la Asamblea General no es un elemento ejecutivo, no es del ejecutivo de la ONU, su votación no es vinculante, sus decisiones no son vinculantes, pero sí reúne a una enorme cantidad de países, a unos 180 países en las votaciones que se hacen respecto de los temas, y por tanto tiene un valor moral muy elevado. Y además los países de la Unión Europea, dice esta información, proporcionarán a Ucrania aviones de combate pagados con fondos europeos. Esto es una noticia en desarrollo, pero aviones de combate pagados con fondos europeos. ¿En qué situación para una nueva guerra, para prevenir una nueva guerra? ¿Qué aviones podríamos ver a Ucrania siendo la primera línea de defensa de la OTAN sin pertenecer a la OTAN? Ahí hay varias preguntas interesantes que hacerse y que tendrán respuesta a medida que vayamos sabiendo más de estos acontecimientos. Por lo pronto, tomamos contacto con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, para hablar de lo que está ocurriendo. Don Juan Pablo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, Rafa, tanto tiempo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Estaba viendo esta información de que Europa va a pagar, insisto, es una noticia en desarrollo, pero que Europa va a pagar aviones de combate para enviarlos a Ucrania con fondos europeos. Y esto implica un cambio paradigmático en las relaciones internacionales como las conocíamos hasta hoy. Sí, la verdad que Putin en estos 4 días de guerra ha logrado una cosa que es bastante insólita, que es un despertar estratégico de Europa, con cambios de posturas tan radicales como el que también se anunció de Alemania, que va a invertir 100 billones de euros en defensa y va a aumentar su gasto en defensa sobre el 2%, que es algo que venían pidiendo hace mucho tiempo otros países de la OTAN que sí lo gastan. Y va a suministrar armamento también, misiles antitanques y antiaéreos a Ucrania. Y se produce esta decisión de la Unión Europea que no deja de ser sorprendente porque es un paso más allá. La verdad que hay muchas preguntas que hacerse. ¿Qué tipo de aviones va a suministrar? ¿Cómo va a entrenar a los pilotos en el empleo de esos aviones? En la Unión Europea tú puedes encontrar 20 tipos de aviones distintos y 50 tipos de tanques distintos. O sea, hay material que es común, ¿cierto? Pero hay material que también es muy diverso. Pero vemos un cambio de actitud, un cambio en línea y que ha sido bastante sorprendente. O sea, eso habla también de una Europa que se une, que se da cuenta que para ser un actor global tiene que tener fuerza militar y se atreve a dar estos pasos. Y es complejo porque está suministrando armas a Ucrania para defenderse, pero también para matar soldados rusos. Sí, hasta hace 36 horas... hablábamos de una exitosa campaña militar de Rusia en Ucrania. Hoy estamos hablando de la derrota de Vladimir Putin en Ucrania. ¿Es tan así, era tan victoriosa la campaña como la vimos hace 36 horas y es tan derrota la que vemos hoy día? Mira, me cuesta tener como una visión global, pero encuentro, hay versiones en los dos lados, pero hay señales que hablan por sí mismas. El hecho de que hoy día hablaran de poner en alerta o alistar las fuerzas nucleares por parte de Rusia al 4º día, ¿cierto?, de guerra, no es una señal de que te está yendo bien, a mi juicio. Por lo demás, parece que Rusia no ha podido consolidar el control del espacio aéreo sobre Ucrania. Claro. Y el hecho de que mismos países europeos tengan calidad de seguir introduciendo armas a Ucrania, habla que los rusos no están en control total de la situación. Y la verdad puede que hayan sobreestimado sus capacidades, porque es un país bastante grande, 600.000 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de personas. La verdad que si tú ves las últimas guerras en que ha estado involucrado Rusia, son campañas, ¿cierto?, bastante menores, por ejemplo en Georgia, claro, en las mismas regiones separatistas, en Siria, Cáucaso, en Libia, claro, en Cáucaso son bastante más acotadas que lanzar esta operación, esta mega invasión, ¿cierto?, por aire, tierra y mar, que es lo que estamos viendo. Y bueno, tú estuviste en terreno y viste que cuando lanzas una fuerza de ocupación, la verdad que mientras más ingresan a zonas urbanas, más difícil lo tienen. Eso lo hemos visto en varias partes. Sí, lo que mencionaba Juan Pablo sobre
La falta de control aéreo. O sea, en la guerra moderna, quien tiene el dominio aéreo tiene ganada la mitad de la guerra. No es que la haya ganado por completo, pero no se gana una guerra sin tener el control aéreo. Eso es un hecho. Y con la inmensa tecnología rusa que presentó hace poco ¿cómo se llama? Checkmate, un avión de quinta generación y además furtivo, y uno piensa, no han podido ganar el espacio aéreo de Ucrania, y eso estaría significando hoy además un fuerte golpe al prestigio de las Fuerzas Armadas de Rusia y un subidón de ánimo para las de Ucrania, que han logrado contener el avance de lo que fuera el ejército más poderoso del mundo. Sí, es bien interesante porque, como tú dices, Rusia ha modernizado mucho su fuerza aérea, hasta el Sukhoi 57 y todos estos nuevos aviones que está desarrollando, drones armados. Y la verdad es que da la impresión que Rusia tampoco ha ocupado todo su poder aéreo y que tampoco quiere hacer una de esas campañas de ese bombardeo masivo, indiscriminado contra centros urbanos que vimos, por ejemplo, en Alepo o en Chechenia, sí, donde finalmente lo que hicieron fue arrasar la ciudad y aplanarla, o sea, dejarla convertida en ruina. Pero parece que ese no parece ser la intención acá. Entonces, la verdad que Rusia no ha consolidado todo el espacio aéreo, el dominio del espacio aéreo sobre Ucrania, pero también yo creo que no hay certeza si Rusia está ocupando todo su poder aéreo de forma como lo puede ocupar y como lo hemos visto que lo ha ocupado durante los últimos años de forma devastadora. Creo que es muy diferente el hecho de bombardear Alepo, ¿cierto?, en el Medio Oriente, o incluso Chechenia, que bombardear un país vecino en plena Europa. Creo que ahí hay algo de contención Rusia o un tema de cálculo estratégico y político que desconozco. ¿Hay algo de racismo? Perdón que sea tan frontal, pero escuché hoy día una conversación, alguien que escuchó la conversación en realidad, hablando de no nos podemos permitir una guerra a 2 horas de Berlín. Que fue un argumento que escuché también cuando fue la guerra en la ex Yugoslavia. Esto ocurría a 2 horas de Italia o menos en vuelo. Sin embargo, la Unión Europea era reticente a meterse porque no eran europeos de verdad, era gente que venía desde allá, desde Croacia, era como el límite de contención. Bosnia-Herzegovina ya era otro país. Lo mencionábamos recién en una conversación, estas masacres de Srebrenica fueron contemplados de manera impasible por toda la Europa. ¿Para qué hablar de Ruanda y Burundi? Sin embargo, cuando el conflicto involucra a europeos, parece que hay más contención en el uso de las armas y más rapidez en la reacción para evitar que el conflicto escale. Sí, de todas maneras creo que concuerdo con tu lectura. Hay el hecho de que los centros de poder estén mucho más cerca. También cambia el cálculo político que tú puedes tener, ¿cierto? Que en Europa prácticamente todo está a 2 horas de vuelo. Claro. Es prácticamente así. Entonces, es bastante diferente que tener una guerra en Medio Oriente o en Asia Central, ahí en la montaña de Afganistán. Y eso también te cambia cómo se esté manejando, porque las implicaciones van a ser mucho más directas. La ola de refugiados, por ejemplo, que ya se va a ver, el suministro energético, ¿cierto? A los europeos de Occidente les va a aumentar la factura de la cuenta de la luz y del gas al final del día. Claro. O sea, ellos van a pagar un costo directo de la guerra o indirecto de la guerra a través de sus facturas. Entonces, yo creo que cambia bastante aquí la ecuación. Y como te digo, una de las cosas que me gustaría saber más, pero es difícil, es un poco cómo se está leyendo esto internamente en Rusia. Hemos visto algunas protestas, yo he leído algunos reportes de sus medios occidentales que dicen que la verdad que no cuenta con un gran apoyo en esta guerra. Y la otra, dentro de estos testimonios veía un veterano, una persona mayor, un hombre mayor ucraniano, que decía, yo fui hace 30 años, yo era parte del ejército soviético, o sea, claro, era parte de la misma estructura, y ahora con esa misma formación militar voy a tener que combatir a mis camaradas de armas, porque bueno, a este señor se le ocurrió invadir mi país, entonces estoy dispuesto a hacerlo, pero en el fondo
fuimos parte de estructuras diplomáticas y militares comunes. No, fuimos camaradas. Es eso. Exactamente. A ver, Juan Pablo, permíteme un breve corte, pero a la vuelta quiero conversar contigo sobre los probables escenarios de salida de esta crisis cuando se están a punto de reunir. Mañana se reúnen las delegaciones de ambos países en conflicto. Una pequeñísima pausa y volvemos aquí en CNN. 5:57, estamos de regreso y retomamos el contacto con Juan Pablo Toro de Atenalab para ver, Juan Pablo, cuáles son las opciones de salida. Tenemos a una fuerza rusa grande a las puertas de la ciudad, de la capital de Ucrania. Una fuerza desconocida en número, pero muy eficiente y muy aguerrida, plantándole cara en una batalla que puede transformarse en una suerte de Stalingrado moderno. Y negociaciones que van a comenzar en las próximas horas. ¿Cómo se sale de esto? Esa es la pregunta del millón y probablemente la respuesta está hoy día dentro de la cabeza de Vladimir Putin. Pero si nos atenemos un poco a revisar la historia de las guerras, pero después, desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora, para ponerle un contexto histórico, la verdad es que la mayoría de todos los conflictos difícilmente terminan en victorias totales, ¿no? La mayoría terminan en algún tipo de proceso de negociación. Eso es un poco la tónica de hoy, siendo que Putin es un negociador muy difícil y muy duro, ¿no? Pero la apertura de algún tipo de negociación, ahora hay que ver cuáles van a ser los términos de las partes. Son muy difíciles hoy día de llegar a la negociación, porque si recuerdas cuáles fueron las justificaciones que dio Putin para la invasión, habló de la desnazificación del país y de impedir un genocidio que no existe. Entonces, ¿cómo negocia ahora si están supuestamente en una cruzada para desnazificar un país? Entonces, es muy difícil echarse para atrás cuando tienes, en el fondo, ocupaste esa coartada, en el fondo. Y por otro lado, Ucrania va a pedir lo que pediría cualquier país que está siendo invadido, el respeto a su integridad territorial y por lo menos que las fuerzas rusas vuelvan a estas regiones separatistas, que yo creo que quizás lo más razonable que podría pasar en este momento. Pero aquí la batalla comunicacional parece estar del lado de Ucrania. Rusia está sufriendo un creciente aislamiento internacional. Y el otro escenario es que prosiga este combate y esto se convierta en una guerra de desgaste que puede ser brutal, con millones de muertos. No, las guerras no duran tanto últimamente, eso también, y hay que ponderar ahí todos estos reportes que dicen que la moral podría ser baja en las tropas rusas, que hay problemas de las cadenas logísticas de abastecimiento. Se ven bastantes vehículos que están abandonados, parece, porque se quedan sin combustible y están intactos. Entonces uno dice, bueno, un problema de planeamiento aquí que parece que no está funcionando y que podría reconducirlo, ¿cierto?, a una revisión, a buscar, ¿cierto?, la salida o a endurecer más el ángulo, como decíamos antes cuando hablamos del poder aéreo ruso, que tenemos claro que no ha sido ocupado en su totalidad, por suerte. Claro. Entonces, si Putin decide apostar, ¿cierto?, al doble, lo tuyo y dos más, ahí sí que vamos a tener un escenario de una guerra mucho más brutal. Pero la verdad es que la respuesta occidental ha sido bastante más contundente de lo que yo me esperaba y me encantaría saber en el círculo de Putin cuál es la lectura que se está haciendo entre los oligarcas que no van a poder viajar, ¿cierto?, que están viendo sus activos congelados, el pueblo ruso que ve que se queda fuera del Mundial, ¿cierto?, pierde la Champions, del Fórmula 1, de Eurovisión. O sea, están convirtiendo al país en paria y eso también debería estar en el cálculo de Putin de buscar, ¿cierto?, volver a presentarse como un actor más racional de la comunidad internacional, que ahora no lo está haciendo. Claro, más argumentos a favor de una salida negociada y en el corto plazo, digamos, con alguna concesión para no aparecer como el perdedor absoluto. Exactamente, él va a tener que justificar esto de alguna forma, porque hasta ahora, por lo menos comunicacionalmente, es un agresor, está perdiendo, e incluso me sorprendió bastante esta cautela china, que en la última reunión del Consejo de Seguridad se abstuvo, ¿cierto?, en una votación que había al respecto de este tema de Ucrania, y ahí parece haber algún intento a tipo de mediación de China, que podría ser. China era un gran comprador de granos y de otras cosas de Ucrania, socio de Rusia, y la verdad es que ahí quizás puede abrirse algo interesante y sería
parecería ver un nuevo rol de los chinos, que hasta ahora no lo han jugado, y que son a quienes los rusos le creen al final del día. Muy bien, don Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN. Estaremos hablando, me parece, porque este conflicto todavía está lejos de acabar. Así es. Bueno, que estés muy bien, gracias. Gracias a ti. Son las 6 de la tarde con 2 minutos y hasta aquí llega esta emisión de CNN. Nosotros nos encontramos a las 20:30 horas en el noticiero central de Chilevisión y CNN.